En la clase de hoy hablaremos sobre los enlaces químicos. Como ya sabemos, los elementos en la tabla periódica están organizados estratégicamente en grupos y períodos, teniendo en cuenta propiedades físicas y químicas parecidas como, por ejemplo, el radio atómico y la electronegatividad. La tabla periódica nos ayuda también a brindar información sobre la posibilidad que tienen distintos elementos de unirse con otros para formar diferentes sustancias. Una manera sencilla de explicar que los átomos se unen para formar nuevas y distintas sustancias es suponer que se combinan para alcanzar una estructura estable. Y dicha estabilidad se logra cuando los átomos de un elemento se unen a los átomos de otro elemento, ya sea ganando o perdiendo, o también puede ser compartiendo electrones. A esta unión se le llama enlace químico. Entonces, para lograr dicha estabilidad, los átomos, moléculas o iones se unen con otras a través de fuerzas de atracción, manteniéndose unidos entre sí, formando compuestos para lograr estructuras de estabilidad similares a las de los gases nobles, que están más cercanos dentro de la tabla periódica, completando 8 electrones en su último nivel de energía. A este comportamiento se le denominó por el químico norteamericano Gilbert Lewis regla del octeto. Los gases nobles son denominados también gases inertes, porque no forman moléculas y difícilmente se combinan con otros elementos para formar compuestos, debido a que casi todos, a excepción del helio, tienen 8 electrones en la capa de valencia, es decir, en su último nivel de energía. Además, son poco reactivos gracias a su configuración electrónica, lo que hace que sean muy estables. Como lo dijimos anteriormente, la capa de valencia es la capa más externa de cualquier átomo y corresponde al último nivel de energía. Los electrones que se encuentran en esta capa se denominan electrones de valencia. Gilbert Lewis, con base en este descubrimiento, propuso representar los electrones de la capa de valencia por medio de puntos u otros símbolos como por ejemplo X, para mostrar de forma más sencilla los enlaces químicos. Y a esta propuesta se le llamó estructura de Lewis. Dependiendo del tipo de enlace presente en los compuestos, son las propiedades físicas y el comportamiento de la misma, además de la atracción que ejerce una sustancia sobre la otra. Dichas propiedades están relacionadas estrechamente con los enlaces químicos, lo que permite diferenciar 3 grupos de sustancias en función de cómo se realiza el enlace: sustancias iónicas, sustancias covalentes y sustancias metálicas, según tenga enlace iónico, enlace covalente o enlace metálico. Definamos cada uno. El enlace iónico es el resultado de la transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro, como consecuencia de la fuerza de atracción entre iones con cargas opuestas. Un dato importante que siempre tenemos que tener presente es que en este intercambio electrónico los átomos se cargan positivamente al donar electrones, pero cuando los reciben se cargan negativamente, formando un ión. De esta manera, al ceder un electrón, se forma un ión positivo, es decir, un catión, y al ganarlo se forma un ión negativo, es decir, un anión. Por ejemplo, en el enlace iónico presente entre el sodio y el sodio, ión positivo, y el cloro, un ión negativo, se atraen formando cloruro de sodio, es decir, la sal común. Dicho de otra forma, cuando el sodio metálico reacciona con el cloro gaseoso, un átomo de sodio transfiere un electrón a un átomo de cloro, para formar un ión de sodio y un ión de cloro. Estos iones tienen cargas opuestas, las cuales se atraen. Las fuerzas de atracción entre iones con cargas opuestas se conoce como un enlace iónico. Los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente. En este estado no conducen la corriente eléctrica, pero sí lo hacen cuando se hayan disueltos o fundidos. Estos también tienen altos puntos de fusión. Son duros, pero al mismo tiempo frágiles. Ofrecen mucha resistencia a la dilatación. Son muy solubles en agua y presentan gran diferencia de electronegatividad. El segundo enlace es el covalente, que a diferencia del enlace iónico, en este no se ganan ni se pierden electrones, se comparten. Es decir, que este enlace se da cuando 2 átomos comparten uno o más pares de electrones. Generalmente, los átomos son más estables cuando están unidos formando compuestos que cuando están solos o libres. Por ejemplo, el cloro y el hidrógeno, al compartir 2 electrones, completan sus órbitas. Veamos ahora las propiedades de compuestos que presentan este tipo de enlaces.
Tienen bajo punto de fusión y ebullición. Cuando están en estado sólido, son blandos y son malos conductores de calor y de electricidad. Son bastante estables, presentan baja diferencia de electronegatividad y son insolubles. Por último, está el enlace metálico, que como recordarán, los elementos metálicos tienen varias propiedades físicas, como maleabilidad y ductilidad, siendo además muy buenos conductores de temperatura y electricidad. Estas propiedades son el resultado del enlace que se forma entre elementos metálicos, que es la unión entre los núcleos positivos y la nube negativa de electrones. Entonces podemos concluir que un enlace químico es la fuerza de atracción que mantiene unidos entre sí a los átomos o iones para formar moléculas que permiten la gran diversidad de sustancias que hay en la naturaleza.